Mira, realmente no sé qué está pasando, que mi teléfono está dejando de grabar así solito de la nada. Pero bueno, nada, me ingenié algo aquí para, para ver si vuelve a dejar de grabar. Que no estoy entendiendo qué está pasando. En este no tengo espacio. Ay, lo que me toca hacer. Voy a mostrarles qué es lo que me toca hacer, vale. Puse el espejo ahí atrásito para ver, porque yo estaba adivinando. ¡Ayuda! Bueno, oli, bienvenidos a Mochila Cristiana, tu podcast favorito de desarrollo personal y espiritual. Mi nombre es Ariana Solivel, por si no me conoces, me presento rápidamente. Actualmente tengo 31 años de edad y soy una persona que ha entregado su vida a Cristo. ¿Qué significa esto? Que he decidido que quiero ser fiel seguidora de Cristo y que sueño con compartir su amor en todos lados. Y es por eso que existe este proyecto Mochila Cristiana, en el cual hago esto, comparto este sueño de compartir el amor de Dios por todo el mundo, darle, y por eso el lema justamente de este podcast, de este proyecto, es demos la vuelta al mundo. La idea de hacerlo con propósito, ya que en este momento no lo puedo hacer de manera física, pues comparto este proyecto, abro mi corazón, porque en realidad es eso, abro mi corazón a ti y me permito exponerlo en la internet para que justamente puedas ver el maravilloso poder de Dios. Porque soy fiel creyente de que, así como lo dice la Biblia, somos cartas leídas, y cuando decidimos realmente compartir nuestro testimonio desde la autenticidad y desde la sinceridad de quiénes somos y de cómo Dios obra en nuestras vidas, soy fiel creyente de que se logran maravillosas cosas, y por eso, si bien no puedo dar la vuelta al mundo en este momento de manera física, quiero hacerlo llegando a ti donde sea que te encuentres. Estoy disfrutando mucho esto porque no había estado comiendo queso y estoy picando con el queso justo ahora. Entonces me van a disculpar que la mala educación aquí. Pero bueno, nada. El día de hoy quiero compartir porque las últimas semanas no había estado compartiendo episodios. Hace 2 semanas hubo un live en el que se notó lo agotada que me he venido sintiendo, lo cansada que he estado física y mentalmente. La verdad es que he tenido mucho trabajo y más que el trabajo físico, este trabajo al que debo asistir de 7 a 5 de la tarde, creo que también ha sido mucho trabajo interno en el que he tenido que ir aceptando, asimilando, procesando muchas cosas en mi vida, ¿vale? Si bien es cierto que he logrado construir un hogar, más que lo físico, más que esto que ves, mi casa, creo que es el cómo me siento yo conmigo misma internamente. Es lo que he venido trabajando justo este año, porque me podía sentir muy perdida, muy extraviada, muy desorientada y muy sin mi propio espacio, debido a decisiones que tomaba en el pasado. Entonces este año dije, bueno, tengo que responsabilizarme, tengo que tomar decisiones yo misma, tengo que hacerlo por mí y lo que quiero construir en mi vida, ¿cierto? Teniendo esto muy claro, ha sido más sencillo quizás tomar la decisión de tomar decisiones, ¿sí? Pero claramente tomando decisiones muchas veces en lo que está bien, en lo que es correcto.
Y justamente de eso quiero hablar hoy, porque podemos tomar estas decisiones basándonos en lo que escuchamos afuera, en las voces externas, voces que no son nuestras. Y cuando digo nuestras en plural, me refiero a mi voz interna y la voz del Espíritu Santo, que en mi caso, como hija de Dios, como cristiana, es la voz que yo quiero que me guíe. Entonces, cuando yo comienzo a tomar decisiones así, y aunque lo esté buscando y todo el cuento, a veces nos podemos dejar llevar por emocionalismo o el deber ser, que debe ser, ¿no? El deber ser que escuchamos y que estamos acostumbrados a vivir, a presenciar. Y esto puede cambiar, esto puede variar y puede ser en años, puede ser en semanas, puede ser en días, en horas, puede cambiar, porque somos seres cambiantes. Y justamente eso es lo que yo quiero compartir contigo en este episodio. Yo compartí una publicación temprano, es que estoy grabando esto el mismo día que tiene que salir, pero justamente publiqué uno como un carrusel temprano en el que te preguntaba si tú tenías claridad en tus valores. Y creo que básicamente los valores que podamos tener en nuestras vidas son estos pilares que nos permiten construir realmente lo que queremos. Y justamente eso es lo que yo quiero compartir contigo en este episodio, porque si bien yo te hablo mucho de mis creencias y de la palabra de Dios, que es uno de mis valores, mi fe es uno de mis valores, llegar a conocer y tener claridad en nuestros valores puede ser muy difícil, porque si tú le preguntas a la Dariana de 18 años qué valores tenía, yo te podría decir que uno de sus principales valores era la libertad. Y la libertad desde un concepto de pronto muy propio y muy rebelde. Pero si tú le preguntas a la Dariana de hoy en día, te voy a definir cuáles son estos valores que tengo, pero también voy a compartir contigo, o quiero justamente compartir contigo, lo que me ha permitido a mí redefinir mejor estos valores, entendiendo en sí que por qué decido esto, por qué estos valores rigen mi vida, ¿no? Y entendiendo que no tienen que ser los mismos que me han definido durante mucho tiempo, porque somos seres cambiantes y aceptar esto es parte de la vida misma. Voy a terminarme esto. Para proseguir con calma. ¡Qué rico el queso, Dios! Bien, prosigamos entonces, ahora sí. Justamente lo que te voy a compartir fue un ejercicio que yo hice. Tú sabes que yo comparto mucho la herramienta de la escritura. Creo que no me salvó la escritura, es una de las cosas que he comprendido este año. Antes sí lo pensaba así, pero no me salvó la escritura, porque me salvó Cristo, es el que me da redención y me permite una transformación real en mi vida. Pero sí me sostuvo durante mucho tiempo en el que en mi fe me sentía perdida, extraviada. Y hago énfasis en esto porque hace un tiempo compartí un Reels en el que justamente yo decía, si yo comparto tanto esta herramienta, si estoy realmente mostrando lo que quiero mostrar, que es el amor de Dios. No quiero como que llegar al adorar la escritura, exaltar la escritura y no darle el protagonismo al centro de todo, que al final es Cristo, ¿no? Yo escribo, amo escribir y comparto la escritura como esta herramienta terapéutica maravillosa para encontrarnos, para escucharnos, para entender nuestra voz, para subirle volumen a nuestra voz. Pero también lo quiero
aclarar de que es teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es quien me inspira, ¿no? Entonces yo cuando me siento a escribir, claramente le pido revelación al Padre, ¿no? Entonces, si Dios mora dentro de mí, como lo dicen las Sagradas Escrituras, prestar atención a esa voz dentro de mí es también intentar escuchar al Padre, demostrar ese anhelo de escuchar al Espíritu Santo que mora dentro de mí. Y por eso es que escribir para mí es tan revelador, por eso es tan importante, porque realmente no hay voz que yo quiera escuchar más que la voz de Dios. Y esto implica también prestar mucha atención a mi voz y darle sentido a esa voz, darle pertenencia a esa voz. Codificar, creo que esa es la palabra correcta que debo decir en este momento. Codificar que realmente sea mi voz y no una voz formada por todos los entes exteriores que puedan existir. Y comprender esto, redefinir, por eso digo la palabra codificar, porque es justamente como en el sistema, cómo funcionan las cosas en sistemas. Todo es por código, 010101, y este código que ellos logran entender y que logran codificar y crear grandes cosas. Si yo quiero codificar una vida conforme a mis sueños, conforme a mis principios, conforme a lo que Dios me ha dado o me ha confiado, para eso tengo que codificar estos pensamientos en una base sólida, ¿no? Porque si no, cada código que vaya construyendo se va borrando y no tiene sentido. Entonces, el ejercicio es justamente que quiero compartir contigo para que te ayude a poder codificar estos principios o estos valores, entendiendo que son tu pilar. Haz de cuenta que tú eres estos templos romanos, ¿sabes? Que son así los pilares y arriba el techito, ¿no? Para tú redefinir bien esos pilares, es importante que prestes atención a tu voz interna, y escribir justamente te permite eso, te permite subirle volumen a tu voz. Y cuando lo haces con intención y con un propósito correcto, no hay quien te detenga. En estos últimos días he estado estudiando justamente el libro de Job, y ha sido revelador para mí justamente el entender esto, ¿no? A Job lo rodeaban personas que lo incentivaban a que maldijera el nombre de Dios para así liberarse del castigo que Dios le estaba dando. Mira, quizás esto es demasiado drástico, pero cuando prestamos justamente atención a las voces que están afuera, sucede eso. Nos alejamos de nuestro propósito y de nuestros valores propios. Y Job justamente me recuerda la importancia de: yo sé lo que yo he hecho, yo tengo claros mis principios, sé lo que soy y lo que quiero ser, y no voy a maldecir el nombre de Dios, porque si Él me ha dado todo lo que tengo, también Él puede quitarme todo lo que tengo, aun cuando yo no entienda. Pero no por eso aceptó culpas o se responsabilizó de lo que los demás lo acusaban, porque él entendió que sus principios y sus valores, él siempre vivió dentro de ellos. Y cuando no tenemos claridad en estos valores, es fácil, muy fácil dejarnos llevar por estas voces externas. Entonces, vamos a detener todo el ruido de afuera y tómate tu tiempo para sentarte a escribir e identificar tus valores. Y aquí este no es un episodio para, mira, estos valores los vas a definir así, así, asá. No, porque al final eso lo puedes hacer con San Google, lo puedes hacer con ChatGPT, lo puedes hacer con tu inteligencia artificial favorita, que te diga cuáles son todos los valores que existen, que te dé una definición de todos los valores y tú te encasillas en esos valores. No. Porque al final que sí vamos a hacer ese ejercicio porque nos ayuda a entender a ciencia cierta qué refleja cada valor, y entonces entender este valor o este principio se alinea con la vida que yo quiero construir. Sí, ok, entonces sí me apropio de este valor, sí me apropio de este principio de vida. Por lo que les comentaba, o sea, si yo me dejo regir por los valores que yo decía durante muchos años de mi vida, que eran los que me regían, ejemplo, la libertad,
esa libertad quizás en la que yo vivía dentro de la rebeldía, al final me oprimía a vivir dentro de construir una vida que yo no quería realmente, sino viviendo, activando rápidamente dopamina en mi vida, en mi cerebro, y no escogiendo el que esa dopamina fuese una dopamina sana, sino hacerlo desde que cualquier cosa que el mundo externo me ofreciera. Y no era allí justamente donde yo quería vivir. O sea, la libertad yo la veo hoy en día diferente, y entiendo que no es uno de mis principios y mis valores principales. Si bien anhelo vivir en libertad y compartir esta libertad con los demás, no es uno de mis valores principales, no es uno de mis valores, de estos pilares que me sostienen. Porque si yo me dejo llevar por eso, podría volver a caer en ese concepto erróneo de libertad que no me define hoy en día. Entonces, para yo redescubrir justamente mis valores antes de llegar a estudiar los valores, y ustedes saben que a mí, yo ya les he compartido en episodios anteriores que a mí me encanta estudiar el origen de las palabras, la etimología de las palabras, para así poder entender mucho más lo que significa la palabra, y lo que realmente pueda considerarse como cierto en cuanto a este significado en mi vida. Entonces, así yo redefiní mis valores estudiando la etimología de estas palabras. Pero antes de llegar a este punto, vamos a dividirlo como en 3 partes, ¿no? El ejercicio que yo hice esta mañana justamente para volver a reenfocar y dar orden a lo que yo quiero. Porque lo tengo claro, pero andaba como que desordenado, ¿no? En mi mente, yo escribo mucho y ordeno mucho, pero cuando se deja de hacer, por lo menos en mi caso particular, pierdo el foco muy rápido. Me pasa, de verdad, me pasa eso, que pierdo el foco muy rápido, y volver a la escritura me ayuda como que a reenfocarme y mantenerme más clara, y cuando vuelvo a reenfocarme, entonces logro construir mucho más claro esa meta y ese objetivo, ese sueño que yo quiero, ¿no? Entonces, el ejercicio los ejercicios, o bueno, vamos a poner el ejercicio dividido en 3 partes que hice esta mañana. Primeramente, me vino, o sea, como que yo escribiendo, es que me siento como que un poquito perdida. Entonces vamos a lo que es una veracidad, un hecho real en este momento de mi vida, y es justamente lo que no quiero ser. Te voy a compartir justo lo que escribí, algo muy personal, y por eso digo, abro mi corazón, derramo mi corazón justamente acá a la internet, para que si tú te sientes igual o de forma semejante, puedas darte cuenta que no estás sola, no estás solo en este punto de tu vida. Es normal sentirnos así de vez en cuando, no importa la edad que tengamos. Tienes 15 años, te sientes perdida. Mira, tengo 31, me siento perdida. Conozco personas de 40, 50 años que se sienten perdidos. Es normal, porque nos extraviamos, nos perdemos al prestar tanta atención a lo que está afuera, a lo que el otro vive, a lo que el otro construye. Entonces, aclarando justamente qué no quiero ser, enumeré 5 cositas. Yo lo trabajo mucho en forma presente, en decirme a mí misma, mira, estoy haciendo esto, pero realmente no lo soy. Y entre esas, la primera es, no soy la chica que se siente agotada y espera con ansias el fin de semana para descansar. La verdad es que en este punto he estado, lo notaron en el último live, he estado trabajando tanto físicamente que me agoto mental y físicamente, al punto de que no quiero hacer muchas cosas que sí quiero hacer, pero mi cuerpo me dice no puedo más. Entonces no soy esta chica, yo no soy esta chica que espera con ansias el fin de semana para descansar, para dormir todo el día. No soy. Entonces en esto tengo claridad de que si bien he estado en ese escenario, he estado experimentando esto, no soy esto realmente. No soy la chica que se rodea de personas vacías y sin propósito. Y cuando escribo esto no me refiero a que voy a descartar a todas las personas que no saben lo que quieren en sus vidas, no. Pero sí soy la persona que deja de drenar su energía con personas que no saben lo que quieren y por ende me lastiman
Al no saber lo que quieren, van despotrificando, no sé cuál es la palabra, quitemos esta parte, pero van lanzando flechas al azar y entonces esas flechas me lastiman, porque al tú no saber lo que quieres y rodearme, dices cualquier cosa y eres cambiante y no hay reciprocidad en esta relación que tenemos tú y yo. Yo no quiero ese tipo de relaciones, porque entonces tú con tus vacíos quieres llenarlo con mi energía y mi energía me pertenece. Mi amor me pertenece. Yo sí soy una persona servicial que está para dar amor a los demás, pero no un amor desde tu egoísmo, sino un amor desde el que tú también quieres compartir ese amor, lo valoras realmente. Y entender esto ha sido revelador para mí. Ups, aquí confesiones de mediodía. No quiero un trabajo que no me gusta. Y parte de este proyecto, de este sueño, es justamente eso, ¿no? El querer construir esta base en la que yo, gracias a lo que estoy estudiando, puedo ayudar a otras personas a también conseguir su propósito, conseguir su norte, reencontrarse consigo mismas, con su fe, con construir relaciones interpersonales que realmente la nutren. Y bueno, se hace como que el esfuerzo de en la actualidad estar... Mi trabajo no es que no me guste, pero sí me desgasta porque no me apasiona. Entonces... no me disgusta, pero es complejo. No quiero preocuparme por el dinero. O sea, yo no soy esa persona que se preocupa por el dinero. Y es algo en lo que he venido trabajando mi mentalidad, entendiendo que el dinero fluye según yo lo doy también, ¿no? Y trabajando como este ciclo con el dinero, ha cambiado mucho mi mentalidad, pero... debido a que me sigo preocupando por ello, me cuesta soltar justo el trabajo que no me gusta. Y bueno, es como un ciclo vicioso al final. Y no quiero seguir ignorando mis necesidades. O sea, no soy esa chica que sigue ignorando sus necesidades. Este último punto, al entenderlo, es porque justamente en terapia estoy trabajando el aceptar que yo como persona tengo necesidades y que esas necesidades son suplidas por mí misma, pero también necesito personas a mi alrededor que me ayuden a suplir las que yo no puedo hacer por mí misma. Porque en la autosuficiencia me convierto yo en mi propio Dios y no es lo que soy. Realmente yo no soy mi propio Dios. Y entender esto es crucial, es clave, para entonces comenzar a emplear mis valores en esto. Te voy a enumerar 8 valores justamente que yo redefiní. Creo que es muy importante que todas las personas tengamos entre 6 y 10 valores firmes, presentes en nuestro día a día, para entonces tomar decisiones conforme a esto. Yo llegué a 8, pudiera seguir escribiendo un montón más, pero quiero que estas 8 sean las que yo mantenga presentes en mi día a día. Y justamente cuando voy escribiendo estas, es que comienzo a estudiar la etimología de cada una de estas palabras para entonces así poder emplear este valor de manera real a mi vida. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, porque muchas veces nos dejamos llevar por honestidad, no sé qué, los valores que todo el mundo dice. Pero es que a ti no te interesa tener lo que todo el mundo tiene. A ti te interesa es tener lo tuyo propio para entonces construir tu propia vida, tu propio sueño, tus propias metas. Y soltar lo que todo el mundo diga, ay, Madre Santa, es complejo. Pero bueno, entre los valores que yo tengo, te los voy a mencionar rapidito, son autenticidad, simplicidad, gratitud, fe, servicio, empatía, confianza y liderazgo. Creo que estos son los valores que me definen como Dariana Solibel, justamente. Viviendo dentro de cada uno de estos principios me siento yo plenamente y no siento que le cumpla a los demás. Entonces, justamente acá yo estuve buscando la etimología de cada una de ellas para así reafirmar que en ellas, en estos valores es que yo vivo. Y te invito a que tú hagas lo mismo.
En cuanto al origen de la palabra autenticidad, proviene del latín authenticus y del griego también auténticos, lo cual significa auténtico y verdadero. Entonces esto habla desde el ser genuino, del ser una persona real, verdadera, fiel a mí misma y a la realidad que quiero construir. Entonces, entendiendo, para mí es mucho más sencillo entender la importancia de callar esas voces externas y prestarme más atención a mí. Si bien es cierto, como te comentaba hace un ratito, uno cae en este ciclo de no prestar atención hacia adentro, en la rutina, en el día a día, pero recordarme que soy una persona auténtica es recordarme que tengo que volver dentro de mí en todo momento. Que cuando no sepa qué hacer, la respuesta está dentro de mí. Y básicamente esto es lo que yo comparto con mis clientes, con mis coaches, a la hora de internalizar, ¿no? De buscar todas estas respuestas que estamos normalmente buscando afuera, comenzar a buscarlas adentro, con el qué queremos, con el qué hacemos, qué tenemos que hacer, todo esto lo tenemos siempre adentro. Entonces, del latín simplicitas, derivado del simplex, viene la palabra simplicidad, que es mi segundo valor o mi segundo principio en el que rijo mi diario vivir. Esto significa sin pliegues, algo sencillo. Y cuando nos vamos al significado original, quiere decir algo que no está doblado ni complicado, puro y sin artificios. Y esto es algo que realmente me define. Llevándolo a mi vida es llevar una vida sencilla. O sea, de verdad es eso, es... en el pasado de pronto yo me iba mucho a los excesos en cada área, en muchas áreas de mi vida, y hoy en día no quiero eso, no quiero excesos, no quiero complejidades. Quiero que realmente mi vida se rija en estos pensamientos claros y transparentes que yo te comparto acá en el podcast, y así mismo rijo mi vida, sin filtros, ¿sí me entiendes? Es algo simple, no tiene, o sea... Cuando yo digo algo, supongamos que tú eres una persona llegada a mí, una amiga mía, yo te digo algo, te lo digo de la forma más simple. No lo voy a andar maquillando, no lo voy a andar echando colorcitos a los laditos para... Mira, o sea, no, yo soy así, soy simple, frontal. No me ando con rodeos, si me hago entender. Entonces, es algo que es un principio, un valor que me define claramente. En cuanto a la gratitud, de verdad, creo que es de los valores más importantes que he aprendido siendo hija de Dios. Que aún a pesar de las adversidades y de los percances que puedo vivir en mi día a día, el ser agradecido es algo maravilloso. Y algo que me permitió entender el origen, del origen latín, o sea, la etimología de esta palabra, fíjense que viene de origen latín, gratitudo, de gratus. Y significa no solamente agradecido, sino también agradable. Y es verdad, yo quiero ser una persona agradable, no por apariencia, no por caerte bien, porque yo necesito caerte bien para para sentir aceptación en mi vida. No, ojo, no quiero que te confundas ni te vayas por donde no es. Sino que, ay, ya va la carne. Sino que quiero ser agradable porque vivo dentro de mi autenticidad, dentro de mi simplicidad. Entonces, si a ti de pronto no te gusta el cómo yo puedo ser frontal y ser clara y transparente con mis pensamientos, mira, no te voy a parecer una persona agradable. Entonces, esto no está alineado a mis principios y mis valores y está bien. ¿Sí ven cómo todo se va uniendo? Les decía hace un ratito, les mencionaba que justamente también uno de mis principios y mis valores son mi fe. Cuando yo pensaba antes en mi fe, lo veía más como lealtad o como una fidelidad. Y me gusta que la palabra fe, que viene del latín fides, es justamente confianza, fidelidad y lealtad. Es una combinación de estos y por eso yo dije sí, o sea, uno de mis valores principales claramente es la fe, porque
bien tengo este proyecto de que quiero compartir el amor de Dios, pero no solamente dejándome llevar porque hay el amor de Dios, sino también la fe en esa convicción, en lo que el Señor me ha dicho, en lo que el Señor me ha prometido, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, porque el Señor ha puesto esos sueños en mí. Entonces es permanecer como firme en cada una de mis creencias y, y vivir en ello, que al final es como sin prestar atención a las demás, porque muchas, me pasó recientemente que por estar prestando atención a las voces externas, justamente estaba dejando a un lado mi fe y dando más importancia a las voces, a otra voz, antes que a la voz de Dios. Y para mí es muy importante la voz de Dios. Otro de mis valores y mis principios es el servicio. Estoy justamente reflexionando mucho el día de hoy en la importancia de vivir justo así, en el servicio a los demás, en el servicio a Dios, en entender que yo soy una herramienta, un canal, un instrumento. Eh, y en un diario de agradecimiento que estamos haciendo con Marce Cano, justamente escribí eso el día de hoy, en cuanto agradecía poder poner mi vida al servicio. Y el servicio viene, la palabra del servicio viene del latín servitium, que significa condición de esclavo o siervo. Y esto no como algo malo, porque puede sonar horrible, pero yo al considerarme ser una hija de Dios, claramente eh, vivo mi vida de esa manera, diciéndole al Señor, he aquí, estoy yo, tu sierva fiel. Y justamente eso es lo que me gusta de este valor, de este principio de vivir al servicio, entendiendo que muchas veces muero a mí para servirle a Dios, sí, pero en esa muerte nosotros mismos también nos reencontramos. Y es difícil de explicar, creo que es algo que tenemos que vivir para entender. Empatía, que proviene del griego empateia, en fatos. Creo que por ahí, no sé, yo no hablo griego, pero básicamente este sentimiento y emoción. Y yo creo que más vale soy sobre empática porque me cuesta no ponerme en el lugar de la otra persona. Muchas veces incluso soy de las personas que hace a un lado los sentimientos propios y por eso en cuanto a quién no soy, enumeraba que no soy esa persona que sigue ignorando sus necesidades. Porque justamente por ignorar mis necesidades y entender más al otro, ignoraba mis necesidades. Y es por esto, porque soy muy empática. Y no quiero dejar de ser una persona empática, solamente que entender que soy una persona empática también me coloca en esta posición de buscar equilibrios, ¿sí? En el que yo soy empática, pero no por eso me ignoro a mí misma. Del latín confidentia, de confidere, perdón, más fidere, habla del tener fe. Y es porque yo creo mucho en la confianza, creo que es uno de mis principios. Número uno, soy una persona muy confiada, de verdad, se me hace muy fácil confiar en el otro porque me considero una persona confiable y creo que todo el mundo es igual a mí. Y sé que es un pensamiento que quizás no es tan correcto, que puede ser un poquito erróneo, porque no todo el mundo está en la misma página que uno, no todo el mundo tiene buenas intenciones como una misma. Pero como confío también mucho en los demás, confío mucho en mi intuición y en esa voz que me guía del Espíritu Santo, de que me va colocando personas a mi alrededor que me permiten confiar de manera plena, porque tienen su porqué y para qué de razón de ser de estar en mi vida. Entonces, sí, soy una persona muy, muy confiada. Eh, y eso es. Y en cuanto ya del inglés, este viene del inglés, el origen de la palabra del inglés, leadership, de leader, con raíz en el inglés antiguo, no sé cómo se pronuncia esto, Laedan, creo, no sé. Pero básicamente, otro de mis principios es el liderazgo, otro de mis valores es el liderazgo, porque me gusta mucho el tema de guiar. Y no es que yo quiero que todo el mundo me siga, no, ojo. Creo que a la primera persona que quiero guiar es a mí misma y esto me motiva claramente
a querer ser este acompañamiento en otras, este acompañante, perdón, este acompañante en otras personas de conseguir ese norte, ¿no? Creo que esto es meramente desde, o sea, este valor, este principio nace y surge de las necesidades que yo tuve en algún momento que me sentí muy sola y necesitaba esta compañía. Entonces, de aquí proviene este liderazgo que su significado original es acción de guiar, conducir o mostrar el camino. Y al final creo que también es algo que se me da, ¿no? Es como un don que se me da el, el motivar, ¿no? De cómo muchas personas vienen a mí para que yo las escuche y les dé una palabra de aliento, una palabra de exhortación con amor, porque de verdad es algo que se me da muy natural. Entonces, entendiendo este valor y aplicándolo como un principio básico en mi vida, ahí ya te mencioné los 8 valores principales, pero lo he logrado justamente así, entendiendo qué significan en sí y colocándome yo en cada una de esas posiciones. ¿Sí viste cómo te di los ejemplos? Y así es muy fácil entonces comenzar a tomar decisiones. Ya para terminar, lo que escribí fue mi visión de mí misma en 3 años. ¿Qué quiero hacer conforme a estas 5 cosas que mencioné que no quiero? Y adicionalmente, ¿qué más me veo haciendo, no? Esto sí no te lo voy a compartir, esto sí es algo muy personal, muy personal. Pero creo que te puede ayudar también a ti a comenzar a definir mejor tus valores propios y entonces comenzar a tomar decisiones dentro de esos valores que te permitan realmente, qué risa, que te permitan realmente vivir dentro de lo que tú quieres y entonces comenzar a tomar decisiones hoy en esa vida que quieres construir en un futuro. A 3 años, por ejemplo. Lo puedes hacer a 1 año, a 5 años, a 10 años, como tú quieras. Yo lo hice a 3 años porque es como que quiero comenzar a tomar decisiones dentro de esto, en estos 3 años, y ya a mis 35 años quiero estar haciendo algo muy puntual. Entonces, para esto faltan 4 años. Entonces, en estos 3 años tengo que estar trabajando conforme a eso que quiero hacer ya en el 4.º año. Y bueno, nada, eh, espero que abrir mi corazón de esta manera en este episodio te pueda ayudar también a ti a redefinir tus valores y comenzar a entender que tu valor propio no se encuentra afuera. Entonces, por ende, esa redefinición de tus valores no las puedes basar en las voces externas, porque no está afuera, está dentro de ti. Escúchate, préstate atención, qué importante es esto, en serio. Gracias una vez más por apoyar este proyecto. Se vienen cositas. He venido trabajando internamente un montón y justo por eso hoy te comparto este episodio. Espero en el transcurso de esta semana grabar un poquito más. Recuerda que comparto contigo muchas cosas más en mi Instagram personal. Que estamos justamente en una serie de entender nuestras emociones para enfrentarlas de una vez. O sea, como que enfrentamos las emociones para así de una vez entenderlas. Emociones tal como el cansancio, como la culpa, como todas estas emociones que llegan y no entendemos por qué, tienen su explicación químicamente en nuestro cerebro. Entonces, comenzar a reajustar nuestros hábitos para reequilibrar químicamente nuestro cerebrito. Justamente en Instagram estoy compartiendo esto y bueno, nada, espero que te guste este episodio, que le des amorcito, que te sirva, que lo puedas compartir con otras personas y que Dios te bendiga. ¡Adiós!